Buenas mis conmigos, esto es Space Star Galactica. El día de hoy os traigo su acostumbrado videoblog para trataros un tema que solo aquellos que están al tanto de lo que sucede en el mundo conocen, y es el famoso reset de la economía mundial que prácticamente ya está en curso. Como todos sabemos, el mundo de hoy en día está regido por la economía. Una economía que ha estado decayendo en los últimos años por diversos factores. Primeramente, porque este modelo de economía se basa en la famosa deuda, lo que quiere decir que para que la misma pueda sostenerse y perdurar en el tiempo, las personas tenemos que endeudarnos y como consecuencia de esto trabajamos para pagar dichas deudas. A fin de cuentas, nos esclavizamos para sostener la economía. Pero entonces, ¿quién o quiénes son los que proveen estas deudas y con qué propósito? Pues bien, la economía básicamente inicia en los bancos, para ser específico en los bancos centrales, quienes son los encargados de fabricar la moneda en la cual se sostiene una economía. Pero para eso, dicha moneda tiene que tener un valor determinado para que la gente pueda aceptarla y utilizarla como objeto de intercambio. Ahora bien, la moneda como ya la conocemos es un papel impreso con una serie de normas de seguridad que la validan como legal y para que así no pueda ser fabricada por terceros, ya que el Banco Central de un país es el único encargado de esta función reconocido legalmente. Pues bien, ¿qué es lo que le da valor a dicha moneda que fabrican estos bancos centrales? Pues en este caso son los metales preciosos como el oro y la plata, y a esto se le llama banca de reserva fraccionaria, que es el principal mecanismo de depósitos por el que se rige el sistema bancario mundial. Y este consiste en que la banca privada debe mantener una fracción de los depósitos que realizan sus clientes en efectivo, mientras que con el resto, utilizarlo para prestarlo a otros agentes. Dicha fracción se establece a través del coeficiente de caja, el cual es determinado por el organismo público correspondiente, en este caso los bancos centrales de cada región o país. En pocas palabras, estos bancos generan dinero de la nada, y con el apoyo del gobierno o el Estado. Ahora bien, ¿por qué les traigo esto a colación? Bueno, yo no sé si ustedes recuerdan que antes no se utilizaba el papel moneda, sino el oro en sí, para intercambiar los bienes. Ahora, como en ese tiempo el oro era el bien más preciado, había muchos problemas a la hora de guardarlo. De ahí salieron agentes de la época que por una mínima cantidad de oro te permitían utilizar sus bóvedas para guardar tu oro, y a cambio te daban un recibo que te decía que tú tenías esa cantidad de oro específica en esa bóveda y era la garantía para retirar tu oro en el momento que quisieses. De ahí surgieron el dinero o el papel moneda o como le quieras llamar y los bancos. Quiero que sepan que esto era un secreto muy bien guardado que muy poca gente conocía décadas atrás y que ha estado saliendo poco a poco la luz en estos últimos años, Pero ¿qué pasa? En esos años, cuando esas personas se dieron cuenta de lo que habían creado, empezó lo que hasta el día de hoy ha sido uno de los robos más grandes en la historia. Porque cuando estos pichones de banqueros se dieron cuenta de que tenían casi todo el oro de todo el mundo en sus bóvedas, entonces surgió el robo. Se puede decir que los banqueros de hoy en día son los piratas de aquella época. Los piratas que siempre fueron famosos por ser carroñeros, donde no solo se robaban el oro a donde quiera que iban, sino que devastaban todo a su paso. Y por eso se les temía tanto en aquella época. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que sucede hoy en día? Pues todo, porque la historia se está repitiendo. El mundo no ha cambiado en ese sentido. Lo único diferente es que antes se vestían de manera temeraria y estaban armados hasta los dientes, y ahora usan traje y corbata y son un poco más sutiles que antes, pero es el mismo método, es el mismo principio. Pues bien, cuando el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, por allá en los años 70 decidió eliminar la convertibilidad del dólar en oro, ahí fue cuando dio inicio al problema que tenemos hoy, porque una vez eliminado el patrón oro, o esta reserva de banca fraccionaria, que consistía en imprimir una cantidad de papel moneda equivalente a la cantidad de oro que tenías en bóveda, ahí lo que sucedía era que esto limitaba mucho a los bancos porque la cantidad de oro era limitada, o sea, la cantidad de oro disponible en ese tiempo y hoy en día. Al Estados Unidos eliminar este patrón oro, los demás países le siguieron el juego. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con un reset en una economía mundial actual?
Pues básicamente, por haber eliminado el patrón oro en aquellos años, los bancos centrales y privados ya no tenían límites para emitir la moneda. De ahí surgió lo que se conoce hoy en día como inflación, que consiste en imprimir más y más papel moneda que les llenas los bolsillos de dinero prácticamente a todo el mundo. Al haber demasiado papel moneda circulando en la economía, pues esta moneda pierde su valor, porque hay demasiado circulante. Ahí entra lo que es la desinflación de la economía, donde los bancos centrales que imprimen los billetes cortan el suministro, trayendo como consecuencia la inflación ahora en los precios de bienes y servicios. Y eso es lo que es exactamente la economía, señores. Un juego de inflar y desinflar burbujas. Emites billetes cuando hay poco circulante y cuando ves que ya hay demasiado, entonces cortas el suministro. Ahora, el problema aquí es el siguiente. Cuando inflas una economía, todo parece que va muy bien y que todos estamos prosperando. Hay muchos empleos, mucho rendimiento en las empresas, muchos beneficios, etc. Pero cuando viene la deflación, ocurre la debacle. Las empresas bajan su producción porque ya no venden igual que antes. Empieza la reducción de gastos, reducción de personal, la gente pierde sus empleos, etc. El reset de la economía solamente consiste en lo siguiente: volver de nuevo al patrón oro, para volver a respaldar estas economías con metales preciosos como el oro y la plata, que es la razón por la que China y Rusia están comprando toneladas de oro y plata, y que es básicamente para blindar sus economías ante el crack financiero que ya está sucediendo, ocasionado principalmente, como siempre, por Estados Unidos, ya que su deuda ha llegado a un punto tal que prácticamente es impagable, señores. O sea, ni siquiera les menciono la cantidad porque es ridículo. Y además de eso, es un dinero que no existe, ya que si nos basamos en el patrón oro, una vez más llegamos a la conclusión de que ese dinero es irreal, solo son números en una pantalla de ordenador, y que asimismo es que funcionan los préstamos, que se me había olvidado mencionar esa parte, Cuando vamos a buscar un préstamo a uno de estos bancos, solo te ponen en una cuenta, en una pantalla, que tienes la cantidad que pediste prestada, y luego tienes que fajarte a trabajar para pagar un dinero que no existe, que no es real. Y todos nosotros salimos del banco con nuestras caras sonrientes y felices, pensando que hemos logrado algo, cuando simplemente solo hemos sido engañados. Una vez llegado al punto en el que estamos hoy, esta gente que está en el poder ya no tiene otra opción que seguir el juego de la economía, para así no crear un caos masivo, ¿qué te digo yo?, en cuestión de horas. Porque cuando la gente que no es consciente de toda esta trama se empiece a dar cuenta de que nos han robado, que nos han engañado durante tanto tiempo, entonces la gente va a reaccionar. Y eso, señores, es lo que tenemos que evitar. Y para eso debemos empezar a ser conscientes de todas estas trampas orquestadas contra nosotros por esta gente que está en el poder. Así que, señores, ese es el gran engaño del gran juego de la economía. Bueno, mis conmigos, hasta aquí este videoblog. Les damos las gracias por su atención. Esto es Space Star Galactica. Conmigos y conmigas, hasta un próximo video.